Tip bíblico número 1. El sentido literal de los libros sagrados. Tomado del curso de Introducción a la Biblia por Salvador Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo. La comprensión de los libros santos de la Biblia no es cosa fácil. Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 35, donde Felipe, el evangelista, es enviado por el ángel del Señor para encontrar en el camino que conducía de Jerusalén a Gaza a un etíope que iba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe el evangelista le pregunta: ¿entiendes lo que vas leyendo? Y el etíope le contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Entonces le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El autor de los Hechos de los Apóstoles nos dice que el pasaje de la Escritura que iba leyendo el etíope era el siguiente: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y entonces el etíope le pregunta a Felipe: te ruego me digas de quién dice esto el profeta Isaías, ¿de sí mismo o de otro? Entonces Felipe, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Es interesantísima la pregunta que hace el etíope a Felipe. Dime de quién dice esta palabra el profeta, ¿de sí mismo o de otro? ¿Por qué digo que es muy importante esta pregunta? Porque el etíope quiere saber exactamente acerca de quién el Espíritu Santo, Dios, el autor de la Escritura, escribió este texto. O sea, el sentido literal de esa Escritura. ¿A quién se refiere eso cuando el profeta lo escribió? El texto de los Hechos continúa diciendo que Felipe, partiendo de ese texto de Isaías, evangelizó a aquel etíope anunciándole la buena nueva del Señor Jesús. Aquí entonces hay otra cosa muy interesante, porque el profeta Isaías, al escribir su texto, estaba refiriéndose a alguien. ¿Quién era ese alguien? No lo sabemos porque estamos a muchos siglos de distancia. Isaías se refería a una persona que realmente sufrió. Fue muy paciente, fue llevada como oveja al matadero y sufrió por sus hermanos judíos. Pero ¿qué personaje fue ese que vivió en el siglo VI antes de Cristo? No lo sabemos, porque estamos a grande distancia. Pero el evangelizador Felipe, nos dice los Hechos de los Apóstoles, se sirvió de este texto de Isaías para hablar de Jesús, el cual fue llevado a la muerte como un cordero manso que no abre la boca. Entonces, Felipe, viendo el texto de Isaías, ¿a quién lo aplica? Lo aplica a Jesús. Ahora, Isaías, ¿estaba escribiendo directamente pensando en Jesús? No. El profeta Isaías no estaba pensando en Jesús a 600 años de distancia. Él estaba pensando en algún personaje concreto que sufrió por su pueblo. Pero ¿qué sucede?
que todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por diferentes autores, pero todos los libros tuvieron un autor principalísimo, que es Dios. Dios es uno, los autores que escribieron la Biblia son muchos a través de la historia. A Isaías lo colocamos en el siglo VI antes de Cristo, y él estaba escribiendo sobre algún personaje de su pueblo, personaje que sufrió por sus hermanos. Dios, que está actuando en Isaías para que escriba eso, es el autor principal de ese libro, pero Isaías es también autor humano, inteligente, y él sabe lo que está escribiendo, porque se está refiriendo a un personaje contemporáneo. Pero, como Dios es el autor de toda la Sagrada Escritura y para Dios está presente todo, para él sí, para Dios, sí estaba presente el siglo I, donde vivió Jesucristo. Ahí estaba presente Jesús. Y Dios, que hizo escribir a Isaías antes de Cristo, oigan bien, hace que esta palabra escrita en el siglo VI sea tomada por un autor del siglo I, y este autor, que ya conoce la historia de Jesús, vea en este texto antiguo no únicamente al personaje que se refería el profeta, sino que vea también a Jesús. ¿Vamos entendiendo? El profeta Isaías, al escribir su texto conscientemente, ¿estaba pensando en Jesús? No. ¿Cómo podía pensar en Jesús si estaba a 600 años de distancia? Dios, que es el Señor del tiempo, al hacer que Isaías escribiera un texto sobre un personaje de su tiempo, ¿estaba ya Dios previendo que ese texto podía ser aplicado a Jesús? Sí. El autor del Nuevo Testamento, San Lucas, que está citando al profeta Isaías, ¿está refiriendo este texto del profeta al personaje al que se refería el profeta Isaías? No, porque ya San Lucas toma este texto y lo aplica a Jesús. ¿Me entendieron? Miren, esto es importantísimo, porque aquí está el corazón de la comprensión del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este es el sentido literal de los textos. El Antiguo Testamento tiene un sentido literal, y cuando el Antiguo Testamento es tomado, citado por los autores del Nuevo Testamento, entonces se descubre un sentido depositado por Dios ahí, y solamente Dios, que lo depositó ahí, puede descubrirlo. Porque quien puso ese sentido ahí, escondidito, fue el Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu Santo puede descubrirnos en el Nuevo Testamento un sentido que ocultó en el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento lo podemos leer en una doble dimensión. En su dimensión histórica, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué finalidad escribió cada uno de los autores? ¿Qué quiso enseñar cuando escribió? Y quien escribió en definitiva es Dios. Y también en su dimensión a la luz de los hechos de Jesús. Y así es como los autores cristianos comenzaron a leer el Antiguo Testamento, pero ya partiendo de la experiencia del Señor Jesús. Tal vez puedan ahora comprender una cosa muy importante. Imaginemos a una persona que no sabe nada de Jesús. ¿Puede esta persona encontrar a Jesús leyendo el Antiguo Testamento? No. ¿Por qué? Porque si no conoce a Jesús, ¿cómo lo puede encontrar allí, en el Antiguo Testamento? Ahora, si nosotros conocemos a Jesús, y sobre todo si creemos en Jesús, y más todavía si amamos a Jesús, ¿nos es fácil descubrirlo en el Antiguo Testamento? Sí. Y es así como nuestros hermanos cristianos de la primera generación fueron descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento.
¿Por qué? Porque lo conocieron, porque creyeron en Él y porque lo amaron. Entonces, para encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, se necesita fe, amor, conocimiento amoroso acerca de Cristo Jesús. Pensemos, un hermano nuestro judío que vive en el siglo XXI, ¿conoce a Jesús? ¿Sí o no? No lo conoce. Tal vez algún judío conozca a Jesús, pero no podemos decir que el pueblo judío, los 14 millones más o menos, conozcan a Jesús. ¿Creen en Jesús? No. ¿Aman a Jesús? No. ¿Pueden entonces ellos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento? Pues no. ¿Por qué? Porque para encontrar a Jesús allí se necesita ser cristiano. Mientras no se es cristiano, uno no puede encontrar en el Antiguo Testamento a Jesús. Y se produce un fenómeno muy interesante, que cuando uno es cristiano, encontramos a Jesús muy claramente en el Antiguo Testamento. Como Felipe el evangelizador, que supo que Jesús murió en la cruz, que estuvo callado, que dio su vida por todos nosotros. Quien cree y ame a Jesús, encuentra a Jesús en este texto del profeta Isaías. El pobre etíope que no sabe de Jesús ni cree en Jesús, por lo tanto no amaba a Jesús porque no lo conocía, leía al profeta Isaías y no entendía, por no conocer la historia y por no conocer a Jesús. Bien, entonces, ¿cómo se llama todo esto? El sentido literal de la palabra de Dios, de los libros sagrados. Y para encontrar, para saber, para conocer este sentido literal de los textos, les voy a estar enviando estos tips bíblicos para aprender ciertas reglas, ciertas orientaciones generales que sin darnos cuenta nos introducen a una lectura muy diferente de la palabra de Dios, en el sentido literal de los textos. ¿De cuántas maneras podemos leer entonces el Antiguo Testamento? De dos. Una, leerlo en su dimensión Antiguo Testamento, en su dimensión histórica, querida por Dios. Y ese sentido histórico es fundamental para los judíos de todos los tiempos y para los cristianos de todos los tiempos. Y el otro sentido, la otra dimensión, es el sentido cristiano del Antiguo Testamento, a la luz de los hechos de Jesús, que solamente el Espíritu Santo nos lo puede hacer descubrir, porque si está ahí escondido, nadie puede descubrirlo, sino quien lo escondió allí. Y ese fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través de los autores del Nuevo Testamento, nos hace el descubrimiento de lo que Él ocultó en los libros de la Antigua Alianza.